qué sentís que aprendiste y desaprendiste en todo este tiempo respecto a tu laburo? Aprendí a ser humilde. Aprendí a jugarme. Te digo, Tribunales me convocó a tener que decir lo que yo pensaba y sostenerlo. Y en eso estoy muy agradecida, porque siento que aprendí a defender a los chicos. Sí, a mí me parece muy tremendo que un hijo no vea a un padre o a una madre si no tiene causa justa. Me parece lo peor que veo en Tribunales. Y entonces ahí yo defiendo al chico para que la situación cambie si es necesario. Si es que estoy convencida que nada pasó grave, digamos, ¿no? Y vos pensás, bueno, tengo varias preguntas. ¿Vos pensás que eso en parte sucede porque no hay una condena finalmente a quien impide? O sea, no hay condena ni a la falsa denuncia ni a quien impide el contacto. No hay condena en lo civil. Que yo sepa, no hay condena. En lo penal tampoco, nos decían, digo, por más No, que en lo existe penal sí, en lo penal va a la cárcel. impedimento de contacto. ¿No? Ah, el impedimento de contacto. En lo penal no, yo estaba pensando que si se comprueba un abuso, sí va No, en cana. sí, eso sí. Pero en lo civil, no, creo que no hay. No sé. Pero la verdad que es para que haya mucho tiempo de elaboración por el odio que genera un resultado así, digamos, a lo largo del tiempo. Para el padre, por ejemplo, o la madre que fue impedido de contacto. Como si muchas veces el ex pasa a ser el hijo o el padre, y los padres y hijos no son ex, ¿no? Y realmente cómo separar los tantos entre lo que pasa en la pareja, de lo cual hay que separarse y hay que poder poner las aguas en su lugar, digamos, y los tantos en cada lugar, qué es lo que le pasa al padre, qué es lo que le pasa a la mujer y al hombre, ¿no? Y esta superposición entre lo que es la pareja y lo que es la pareja de padres, digamos, genera un montón de líos, porque a veces los chicos están arrasados por el conflicto de la pareja, y no es que digamos, ni la madre ni el padre sean malos padres, pero en el odio que se tienen no pueden dejarse de mirar entre ellos y pierden a la prole. Perdieron a los chicos, no los ven, porque en ese ensañamiento del expediente no ven a los hijos. Y ellos, de golpe, vos ves una familia que estuvo 10 años y que se constituyeron bastante bien, y que de repente fueron arrasados por el conflicto de pareja, por el no reconocimiento de, bueno, no es la persona que yo pensaba, digamos, o alguna cosa más de duelo, y quedan arrasados. Y quedan atrapados en la mirada entre ellos. Y eso da muchísimo daño en los chicos, porque no hay nadie que piense a esos chicos. Vos me preguntabas hace un rato, ¿qué te atrapó ahí? Tal vez eso. El poder ser un alguien, aunque sea un granito de arena, que vea qué le pasa a los chicos en ese arrasamiento de las familias frente a los litigios grandes de tribunales, ¿no? Y en esto aprender a jugar, ¿te recibiste agradecimientos y puteadas por parte de familiares, jueces, abogados? Sí, absolutamente. ¿Y podés contar algunas anécdotas de ambas, lindas y feas? Yo me acuerdo que al principio, cuando me empecé a jugar más, me acuerdo que me impugnaban, pero de una manera que yo recibía una papeleta de tribunales y decía, no sé qué contestar. Ahora la verdad que no me resulta difícil eso. Y sí, hay un papá que yo fui muy dura con él fui muy dura con él en la pericia. Era un buen padre, y sin embargo había un montón de cosas que no se daba cuenta, y estaban totalmente peleando con su ex y no veían al hijo. Y entonces yo en la pericia
dije todo lo que veía de ella y de él. Y él realmente me llamó durante años para agradecerme por la pericia. Y me recordaba partes de la pericia que yo ya me había olvidado, como por ejemplo construirle un cuarto al hijo, porque el hijo dormía en el living, ¿no? Cuando los hijos del nuevo matrimonio tenían un espacio y no sé qué. Y entonces, y yo subrayé eso, ¿no? Como que ese hijo en esa familia no tenía un espacio. Y bueno, a veces pasa que eso es muy mal visto, y a veces, como en el caso de este padre, que me llamó durante años para agradecerme la pericia y lo que él había aprendido a través de la pericia. Por supuesto que son los menos. ¿Y comunicación por parte de hijos crecidos tuviste? Tuve algunos casos que los he visto desde los 4 años a los 18, a la mayoría de edad, a lo largo del tiempo. Y entonces, la verdad que son pocos, no son los más frecuentes. La verdad que es un placer ver cómo se constituyeron los chicos. Por ejemplo, recuerdo el caso de unos chicos en donde el padre no había podido tomar nunca el lugar de padre. Y era un buen padre que tenía mucho para transmitir. Y sin embargo, era un padre, entre comillas, débil él, como un freno a la madre, digamos, ¿no? Y la madre se había apropiado de los hijos. Ninguna denuncia de abuso, la madre lo consideraba buen padre, pero así todo, el padre dejó de ver a los chicos a partir de la separación. Mucha pelea con la plata, mucha pelea con los hijos, y dejó de ver a los hijos. Y el padre empezó a pedir ver a los hijos y siempre había un impedimento. Mi pericia fue todo que tenían que estar con ese padre también. Y no se llegó a nada. Yo conocí a los hijos cuando tenían 4 años. Recién cuando los hijos tuvieron 14 años y los vi entre medio varias veces, diciendo siempre lo mismo. Por favor, necesitan madre y además necesitan padre. Y se veían una vez por año, 2 veces por año, cada vez menos. Recién el año pasado me enteré que intervino el abogado del niño, que es una figura muy moderna, bastante novedosa acá en la Argentina, y que entonces a raíz de esta situación los chicos con 14 años se fueron a vivir con el padre. Pero yo los conocí muy chiquititos y me sigo preguntando qué marca dejó en el psiquismo de estos chicos siendo un padre común y corriente y una madre común y corriente. No. Pero ¿qué marca habrá dejado en el psiquismo de estos chicos y qué efectos se podrán ver el día de mañana cuando ellos sean padres? Pues yo creo que estas cosas tan graves que pasan en la primera infancia, de golpe solo se pueden saber cuando se constituyan padres. François Dolto decía que quitar de la vida de un hijo a uno de los 2 miembros de la pareja parental es lo mismo que generarle al hijo una hemiplegia emocional. Y es así. Es partirlo al medio, en esto que yo te decía hace un rato digamos, el chico necesita ir elaborando situaciones de amor y odio con la madre y con el padre. Y tener 2 figuras, una buena y una mala, nada peor, digamos. Nada peor para un chico que eso. Así que, digamos, los efectos son muy a posteriori. Y muchas veces escuchás que es por el beneficio de los hijos que se hacen todas estas cuestiones de impedimentos de contacto y demás, cuando en realidad el hijo quiere ver al padre. Necesita al padre o a la madre, a quien le hayan impedido, ¿no? En el caso de estos chicos, como de otros que retornan al padre, ¿pierden a la madre después? En parte, perderla por falta de respeto, si querés. Bueno, a mí me parece que está saludable que los chicos se enojen con el padre, con la madre, y frente a estos conflictos que pasen por periodos de enojo y que además entre medio les viene la adolescencia, con lo cual es normal que se enojen con ambos.
pero es mucho más saludable que tengan la posibilidad de enojarse con unos y con otros frente a los conflictos. Lo que pasa es que, ya te digo, los vínculos son, y no es que por el impedimento de contacto dejan de ser. Los vínculos siempre son. Después puede que no se lleven adelante, no se vean, no jueguen juntos, no paseen juntos, pero eso no significa que perdieron el vínculo. El vínculo se constituyó en algún momento y a pesar del impedimento de contacto sigue estando. Yo he tenido chiquitos que después de más de un año de no ver al padre se volvieron a encontrar en el consultorio y fue como si nada hubiese pasado en el medio. Entre ellos, en los dos, en donde yo no intervine, y fue delicioso ver cómo se encontraron. Y he visto situaciones parecidas en donde el volver a encontrarse fue toda una dificultad. Considero entonces que el vínculo, antes del impedimento de contacto, tenía una cualidad y otra cualidad. Es decir, aquel vínculo que está constituido no se pierde. Lo que se pierde es el contacto, pero no el vínculo. Eso es un tema también de tiempo compartido. Absolutamente, produce, ¿no? El vínculo se construye en el tiempo y con el afecto compartido, estoy de acuerdo. Pero digamos, si estuvo bien constituido, no es que se va a perder porque no se vea. Lo importante es que yo he encontrado muchos padres que luchan acérrimamente, padres que no han hecho nada raro, digamos, pero que no pudieron ingresar como en esa figura de ley, de padre, de protector, y son como echados de la familia. Y he encontrado que muchos de estos padres siguen peleando por el hijo, y lo importante es que sigan peleando por el hijo. ¿Por qué? Hay padres que nos dicen, bueno, ya está. Por eso, hay padres que tiran la toalla. ¿Y por qué vos...? Y porque yo considero que para el hijo no es lo mismo saber que el padre está golpeando la puerta a saber que el padre tiró la toalla. Para el hijo no es lo mismo. Muchos padres dicen, para no generarle más conflicto al hijo, entonces prefiero retirarme y no armarme más lío. Yo no comparto eso. Me parece que el padre y la madre, digamos, tienen que estar. Y tienen que ver la manera y la mejor manera de estar. La mejor manera de estar, un primer paso es una pericia. En el sentido de, la pericia lo que te puede ayudar, y esa es la parte que a mí me gusta hacer, es ver, bueno, por dónde se puede acomodar la situación que se fue, ¿no? Pero lo más importante después es que hagan terapia, para volver a encontrar los carriles de las situaciones que están dañadas, o impedidas de contacto, o con mucha locura, como decíamos hace un rato. Y eso va a necesitar como tiempos terapéuticos. Si sos estructuralista, hay estructuras que no cambias también, ¿no? Con más terapia y... Bueno, no sé, los sistémicos son muy buenos para estos casos. Los sistémicos rearman las estructuras de una manera bastante interesante. No es la línea que yo tomo, pero los respeto muchísimo. Y creo que en casos muy, muy graves, una primera aproximación sistémica genera como un rearmado de la familia interesante. Después yo considero que los conflictos intrapsíquicos y vinculares y las alianzas, acuerdos inconscientes y toda esta otra gama de situaciones que hay que trabajar son para trabajar durante mucho tiempo. Pero bueno, me parece que una primera alternativa es que alguien diga qué es lo que pasa en esa familia, que para mí esa es la función de una pericia. Y que después aparezcan otros interlocutores válidos, que sean el juez, el defensor, los abogados, las partes, que en el mejor de los casos los padres reflexionan y dicen, la verdad que no sabía que mi hijo estaba tan mal. Hay una de las preguntas que es muy frecuente, que a mí me hacen generalmente. ¿Con quién considera usted que tiene que vivir? Con la tenencia, ¿con quién tiene que ser? Y yo generalmente no la contesto. Le doy 8.000 argumentos al juez para que pueda decidir.
Entonces le hablo de todo el psiquismo de la madre, del padre, de los vínculos, de la familia, de todo, 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 todo. Pero en general yo no digo. ¿Pero por qué? Con esto, y porque me parece que no soy quien para decidir eso. ¿Pero tenés una postura igual? No, no necesariamente. Sí tengo una postura. Sí tengo una postura. Yo pienso que en la primera infancia la tenencia compartida es muy saludable, sería muy saludable. Pero, digamos, no en todos los casos tampoco. Habría que ver. De hecho, seguramente vos también conocés y conocemos todos gente muy saludable que se ha separado y que se han mudado cerca y que los chicos van y vienen con una frecuencia y facilidad abrumadora. Y eso y la tenencia compartida es muy parecido, digamos. Si el chico se quiere quedar a dormir en la casa de la mamá o el papá o lo que fuera, están habilitados los dos espacios. Y esos son casos muy saludables, que todos conocemos. Que en general en los casos judicializados no se da. Si el que tenía que llegar a las 4 de la tarde llegó 4:10, se armó un lío bárbaro. Y hay una denuncia y hay situaciones hasta penales por el mínimo detalle. Ahí igual se contrapone, uno tiende a pensar las cuestiones vinculares y con responsabilidad. Pero también, como decía un abogado de familia que entrevistamos, decía, el enfermo contagia o enferma, el sano no contagia. Y eso también sucede. Sí, lo que pasa es que yo no veo tan blanco y negro los casos. Yo creo que, si bien es cierto que hay muchas situaciones en donde hay uno que es más patológico que el otro, el entramado vincular es patológico. O, por ejemplo, hay muchísimas situaciones en donde la mamá y el papá son neuróticos, comunes y corrientes, con defensas, con situaciones normales de la vida. Y el vínculo es enloquecedor. Y el resultado son casos gravísimos en tribunales. Y de estos está plagado de tribunales. Gente normal, entre comillas, que en el entramado vincular está enloquecido. Y que la patología que generan es altísima y gravísima, y los hijos se constituyen en esa gravedad. ¿Cuánto cuesta recuperar un hijo? Porque tenés que pagar abogados que no quieren contestar. ¿Cuánto cuesta? ¿Un auto, una heladera o un DVD player? ¿Viste? No te quieren contestar. Todos te van a decir depende. Y ya sabemos que depende. Pero también sabemos que al no tener cierto capital, el capital puede ser también simbólico, ¿no? Relaciones, pero digo, o económico, muchos tienen menos chances también de luchar, que es una de las razones que también complican la situación. Si encima, que no sé, sigo sin entender cuánto cuestan los peritajes. Es que los peritajes... Digamos, pero no sé ni en qué... Yo te digo una cosa, yo tampoco sé cómo lo evalúan los jueces. No lo sé. Porque yo siempre trabajo de la misma manera. Me comprometo, me meto, tengo las entrevistas que necesite hasta entender algo de la situación, superviso, voy, vengo, doy vueltas. Yo trabajo de esa manera. Entonces me lleva tiempo. Ahora, siempre trabajo igual, en el sentido que no es que en un caso trabajo más, menos. Siempre me comprometo, siempre trabajo igual. En un caso me pueden regular algo que vos digas, bueno, lo entendió, que yo trabajé un montón. Y en otro vos decís, ¿qué entendieron? ¿Que yo saco así las pericias como si fueran papas fritas? No. Entonces, las pericias hoy en día, en familia, a mi entender, regulan bajo. Regulan bajo significa, no sé, hacer un diagnóstico de la madre, del padre, de los hijos, que pueden ser 1, 3 o 5, ¿sí? A mí me ha tocado evaluar a la abuela, al abuelo, a la novia del padre, al novio de la madre, a los hijos del matrimonio de uno con los hijos del matrimonio del otro. Digamos, cuando piden enormidad de cosas. Ahora, puedo estar evaluando a 9 personas y de golpe me regulan 1.500 pesos. O puedo evaluar a uno y me regulan 1.000. O no sé, o me regulan 5.000. O ni idea cuál es el criterio para la regulación de honorarios del perito. Nunca lo entendí. Por eso hice ese estudio así de los adelantos de gastos. A ver, ¿qué criterio podía haber atrás de todo eso?
Y la verdad que me encontré que cada juez piensa lo que piensa. ¿Y qué tiempo te lleva un peritaje? Y a mí me lleva meses. Meses. En una familia me lleva meses. Me lleva por lo menos 2 meses. 2 meses de, no sé, yo tomo las entrevistas por separado, porque generalmente la gente viene como muy peleada, como para tomar las entrevistas de padres juntos. Entonces tomo las entrevistas por separado. Con el padre y con la madre hago la historia individual de ellos en su historia de vida, la historia de la pareja, la historia de padres. Todo eso no es una entrevista, son varias. Después le tomo todas las técnicas de los dibujos, las qué sé yo qué. Son varias más. Recién después les explico a los padres que voy a ver a los hijos. Entonces tomo en general una entrevista vincular de la madre con los hijos y una entrevista vincular del padre con los hijos. En cada una de esas entrevistas les explico a los padres que son ellos quienes les van a explicar al chico o los chicos para qué vienen al consultorio. ¿Cuál es el motivo de...? Porque no es una consulta privada. No es que es alguien que viene privadamente a ver qué le pasa con su hijo o con su familia, sino que es alguien que lo mandó un juez. Entonces no tiene ningún interés de ser investigado, entre comillas, o hacer un psicodiagnóstico. Entonces el chico tiene que saber, tenga la edad que tenga, para qué viene, cuál es el motivo del juicio, quién es un juez, qué es una pericia, qué soy yo como perito de oficio. Todo eso a mí no me importa el tiempo que lleve. Si lleva una entrevista entera, lleva la entrevista entera. Pero para mí es fundamental que el chico sepa para qué viene al consultorio. Entonces, es la entrevista con la madre y los chicos en esa explicación, la entrevista con el padre y los chicos en esa explicación, alguna otra entrevista para ver el vínculo de la madre con los chicos y el padre con los chicos, y después los chicos por separado. Sumá, son más de 10 entrevistas. Más pensarlos, más supervisarlos, más no sé qué. Entonces ¿cuál es el criterio por el cual de golpe regulan mucho, poco, medio? No sé. No sé tampoco si saben qué es lo que uno hace del otro lado. Pero es raro. La forma de regular es rara. Y cuando regulan lo que a mí me parece que más o menos podría ser, es bastante excepcional. Pero no sé qué criterio tienen. Pero es cierto, para un padre, digamos, padre o madre, ¿no? Ingresar en la justicia implica abogados, peritos, un montón. Yo lo que no estoy de acuerdo es con las reevaluaciones. Porque en general yo en las recomendaciones digo, bueno, que tienen que ir a terapia de alguna manera a alguien de todo el grupo familiar. Y pasan los años y lo que menos hacen es terapia. Se siguen peleando, pero no hacen terapia. Y como los conflictos son coagulados en el tiempo y eternos, siguen peleándose 5, 10 años después, de la misma manera. Y los chicos están abandonados, digamos, porque el efecto es que si ellos están mirándose así, peleándose todo el tiempo, ¿dónde están los hijos? En la cabeza de los padres. No están. Y bueno, y no hacen terapia. Y la justicia yo creo que vuelve a pedir una reevaluación de la situación. Y a mí me ha pasado en muchos casos que he tenido que reevaluar, y me parece que reevaluar algo que ya estaba grave hace 2 años, no hicieron nada en el medio, se siguieron peleando. Los chicos espontáneamente crecieron, pero no, digamos, es más grave. O es lo mismo o es más grave. Si no hay ninguna instancia que modifique. Que claro, que arranque. No sé. Es muy común que los padres dividan los bienes así como los hijos. Y a veces no se toma en cuenta lo que es el vínculo fraterno. Y muchas veces pasa que un hijo va con la madre y otro hijo va con el padre. Y esto es de muchísima gravedad para los chicos. Porque lo que pasa en estas situaciones es que o es con mamá o es con papá, no es con los dos, no es con y mamá y papá. Aunque mamá y papá no vivan juntos, puede ser y, sino que es o uno o el otro.
Y a veces la justicia, los jueces, actúan la misma conflictiva. Entonces lo que se viene dando en la familia, que es este es el hijo del padre y este es el hijo de la madre, cuando no se resuelve nada, digamos, de golpe se corta la fratria ahí al medio. Y después anda a juntar a los hermanos. No es fácil. Porque uno queda tomado en el discurso de la madre y otro queda tomado en el discurso del padre. Entonces cuando juntás a los hijos, yo he trabajado con hijos que han quedado separados. Y cuando juntás a los hermanos, digamos, es la réplica de las discusiones de los padres. Tienen el mismo discurso de la madre y del padre. Y correrlos de ese discurso es todo un trabajo terapéutico para que puedan volver a encontrarse como hermanos. Te voy a mandar un trabajo que yo hice hace muchos años. Dale. Que habla de eso. Sí. Suena desde, viste, la historia de Abraham con las dos madres. Absolutamente. A la decisión de Sofía, la película que una madre tiene que decir, ¿no? Son esas disyuntivas, y el título de mi trabajo se llama, ¿cómo se llamaba? El rey Salomón. Espera, tenía que ver con el rey Salomón. La guerra de los Roses y el rey Salomón. Así se llama. Dale, envíalo, me gustaría leerlo. Sí. Que habla de esto, de esta división de los hermanos y esta imposibilidad de volver a juntar la fratria. Entonces, esos hijos, digamos, después se constituyen o con una madre o con un padre y sin un hermano. No es poca cosa, porque los vínculos ya se constituyeron en la primera infancia de ese modo. O por ejemplo, el año pasado, que la verdad que me gustó, que un defensor me envió un vínculo padre-hijo, en donde el hijo era adolescente, 14 años, y estaba totalmente tomado por la mamá. Y el vínculo padre-hijo no tenía gravedad de ninguna especie, ni denuncia de ninguna gravedad. Y así todo, el chico no quería estar con el padre, no lo quería ver. Y lo que me gustó es que los enviaron a hacer 10 entrevistas, no diagnósticas, sino a ver si se podía juntar la situación entre ellos, que me parece más operativo que decir no se llevan bien. Digamos, si ya todos lo saben. Claro, ese es el síntoma. Claro, ese es el síntoma. Entonces es mejor que lo manden a hacer algo de terapia. Y así todo, hay situaciones que son muy difíciles de resolver. Sí. No, lo de los test en realidad son la apoyatura científica, digamos, que tiene todo perito como para poder avalarse en lo que está después diciendo. Pero por supuesto que los test son una apoyatura. El discurso, lo gestual, digamos, lo que se ve en un diagnóstico, todo lo vincular, los dibujos vinculares y demás, es de una riqueza que después se constata que en el Roger, en la lámina del padre, de la madre, de tal lámina, de tal cosa, que en el CAT, digamos, uno va como sumando las mismas situaciones en algún test. Y a mí me pasó 2 veces que se trajeron estudiadísimo el Roger. Entonces yo le mostraba la lámina y ya decía una mariposa, y le mostraba la segunda y es un no sé qué, y le mostraba la tercera y esto es no sé cuánto, y todo perfecto. Hay, digamos, algún ejemplo de lo que es la normalidad más absoluta, y era la normalidad más absoluta. Y sin embargo, era una persona muy patológica en todo su discurso, en todas las situaciones. Y entonces, hacía muchos años yo había trabajado en laboral y tenía el Taflen-Zulliger test, que es otro, muy parecido al Roger, que son 3 láminas. Y entonces le dije, bueno, ahora le voy a tomar este. Saqué las 3 láminas parecidas al Roger y le tomé las 3 láminas, patinó como tenía que patinar, porque realmente no era eso que él había estudiado, que tenía que mostrar. Y bueno, osé ponerlo en la pericia también. Con lo cual es grosso decir que la persona vino y estudió el test.
¿Y seguís sintiendo que necesitas de los test o sentís que desarrollaste un tipo de sensibilidad ya un poco más? En realidad nunca necesité de los test, porque para poder saber qué le pasa a una familia, digamos, me parece que lo mejor es poder escucharlos, porque cada uno tiene una verdad psíquica. Y aunque una de las partes tenga una certeza más que absoluta, es su verdad. Y entonces hay que respetársela y escucharla para después entender la otra verdad y las otras verdades. Cada uno tiene sus verdades. Y después tratar de entender el entramado, ¿no? Pero la justicia necesita test. Entonces, bueno, hay que pedir un dibujo, hay que tomar un Rorschach, digamos. Para mí, a esta altura del partido, es un requisito legal más que otra cosa. Que lleva mucho tiempo hacerlo, pero que te confirma absolutamente todo lo que ya de por sí venías viendo. Los test es como que te van solidificando las situaciones bueno, entonces esta es la figura, digamos, así se constituye madre, así se constituye padre. Estos son sus mecanismos de defensa, pero no lo ves por el test solamente, lo ves en la entrevista, en un montón de cosas. Sí. A mí me apasiona lo que hago, pero me pasó este año que me mandaron un caso de adopción y la verdad que era tan simple que yo ya quería ver dónde más tenía que seguir viendo y ahí dije, qué graves son los casos que estoy viendo. Ahí tomé más conciencia todavía. Y entonces ahí también tomé la decisión de tomarme un año sabático y no anotarme el año que viene. Porque, digamos, si realmente me encontré con esta otra situación, que era un caso de una adopción y era liviano el tema, y yo trataba de darle más vueltas a lo que ya estaba y era liviano, y había que decir que estaba todo bien, nada más. Entonces dije, son demasiados años, me parece que me voy un tiempo. ¿A dónde vas? No. Acá. No, me quedo, sigo haciendo lo mío. Sabático. Pero sí, pero me voy a retirar un tiempo a boxes. Porque además es muy abrumador la tarea. Y creo que es saludable poder tomar distancia. Hace 5 años o algo por el estilo, tomé un año de distancia. Y me vino muy bien. Cuando yo empecé a ver que me irritaba solamente el discurso, porque ahí sí, si uno se queda con el discurso, prácticamente un disco rayado y son parecidos. Y a mí me irritaba escucharlos. Y entonces ahí tomé la decisión de tomarme un año. Y cuando volví otra vez como que me sorprenden, ¿entendés? Yo pienso que si un paciente deja de sorprenderme, si un actor, yo no le dejo ese espacio de que me dé una sorpresa, entonces no tengo nada que hacer como psicoanalista. Y siempre dije, el día que lo prediga y que me parezca que está todo así, me tengo que ir. Ya planto bandera y me voy. Y cuando sentí que me pasó eso en tribunales, porque estaba como abrumada por el discurso parecido y permanente de una queja y de un odio hacia el otro, ahí decidí irme un poco. Y ahora decido irme otro tiempo para pensar otras cosas, para hacer otras cosas relacionadas, pero no desde el lugar del perito, pero tomar un poco de distancia también. Tengo una última pregunta. ¿Por qué aceptaste nuestra invitación? Porque yo le pregunté a Mariana, fundamentalmente, si pertenecían a grupos de pro madres o pro padres, ¿no? De los cuales siempre me quise correr y huí despavorida. Y me dijo que no, que era una investigación que iba a tomar todas las partes, digamos. Me pareció interesante, me halagó, se lo ofrecieron a Claudia Bericha, que es una de las consultoras técnicas que vino a mi consultorio y hoy trabajamos codo a codo
y somos muy amigas y es muy valiosa como perito. Se lo ofrecieron a Claudia y Claudia dijo, no, 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 es para Bárbara. Y cuando Claudia me lo ofreció, yo le dije, Claudia, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y si vos sabés un montón, me dice, no, no, yo quiero que vayas vos. Y ahí yo dije, la verdad que es un honor que me convoquen, que me inviten, porque el trabajo del perito es un trabajo muy encerrado, es muy solitario y es muy fuerte. Y entonces dije, bueno, ya tengo edad como para poder empezar a contar lo que es el trabajo de un perito y poder transmitírselo a otros, que de hecho, bueno, sí lo hago en la enseñanza, ¿no? Pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no poder transmitir lo que vengo haciendo y me apasiona hacer y poder contarles a otros lo que veo de tribunales? Me gustó.